Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a los jueves de científicos y de científicas acá en GeoExplora. En un momentito les vamos a presentar a nuestra invitada de honor del día de hoy. Pero pues antes queremos obviamente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que tanto en Facebook como en Instagram estamos como GeoExplora 2.0 y en el resto de las redes sociales nos pueden encontrar tan solo como GeoExplora. Así que síganos para que no se pierdan ninguno de los eventos que tenemos en el año. Y bueno, en febrero hemos dedicado nuestras conferencias a darles espacio a las paleontólogas mexicanas que están trabajando hoy en día en diferentes grupos. Y bueno, hemos denominado a nuestras charlas Chicas en la Paleo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se festeja el 11 de febrero. Y vamos a hablar desde nuevas especies de dinosaurios hasta megafauna, trilobites y el registro fósil de cetáceos. Así que no se pierdan ninguna de estas charlas con estas paleontólogas mexicanas. Y en el caso de los talleres, talleres que hacemos cada sábado para los pequeños exploradores, si tienen por ahí un hijo, un sobrino que les guste el registro fósil, vénganse a los talleres que armamos en febrero del Día del Amor y la Amistad. Pusimos Amor y Amistad Fósil. Así que ya tuvimos nuestra primera sesión, este 1 de febrero, hablamos de la amistad en el registro fósil. Y este 8 de febrero vamos a tener una sesión de paleoarte con nuestro querido José Luis Martínez Díaz, paleoartista y paleontólogo, en donde vamos a dibujar justamente este gran caso en el registro fósil de un niñero al rescate en un grupo de dinosaurios muy particular que iba a ir rescatando a unas crías de una erupción volcánica. El 15 de febrero vamos a hablar de casos de amor en el registro fósil. Y terminamos con una sesión de paleoarte de papás cuidando un nido, también el caso de otros dinosaurios. Así que no se lo pierdan, vengan acá a GeoExplora a conocer más de los organismos del pasado. Y para las personas o para los geoexploradores que hacen escuela en casa, recuerden que tenemos todo un catálogo de cursos y talleres en diferentes temas de biología, paleontología, geología, que les pueden ayudar a apoyar sus clases en casa. Así que pueden pedirlo, escribirnos y tenemos un montón de actividades para ustedes. Recuerden que también tenemos nuestras expediciones. Nuestras expediciones, en enero nos fuimos a la Dinoexpedición, la verdad es que nos fue muy bien. Este 15 de febrero tenemos la expedición Edad de Hielo, se está llenando muy rápido, ya casi no hay lugares, si quieren ir, aparten con lo que puedan y agarren ya sus lugares porque nos están quedando muy poquitos. Vamos a visitar 3 yacimientos fósiles, uno que es el más grande de Latinoamérica, que es el AIFA, otro en el lago Texcoco, que es Tocuila, y terminamos en la Ciudad de México, en una estación del metro que se llama Talismán, que justamente ahí hay un mamut con el cual cerramos nuestro recorrido. El 22 de febrero nos vamos al volcán Xitle. Acá vamos a conocer este volcán que está en el sur de la Ciudad de México. Esta es una salida de un solo día, al igual que la expedición de Edad de Hielo. Y vamos a conocer este volcán que ya no está activo, es súper seguro ir. Visitamos el cráter y nos metemos a una de las maravillas que tiene este volcán, que hizo erupción hace 1670 años antes del presente, que son sus túneles de lava. La verdad es que son increíbles y se sorprenderían de lo bonito y bien preservado que está este sitio aquí en la Ciudad de México. Y terminamos de las salidas que tenemos agendadas. El 29 de marzo nos vamos a una gran localidad que se llama la Cantera de Tlayúa, que esta expedición le hemos puesto joyas paleontológicas porque, bueno, este es el primer lugar en México reconocido como un yacimiento con preservación extraordinaria. Los fósiles que salen de ahí son súper bonitos, muy bien preservados, incluso tienen dientes y escamas con material original de hace 100 millones de años. Es increíble y de aquí se han reportado infinidad de especies nuevas para el mundo. Así que vénganse a conocer esta cantera de Tlayúa. También visitamos la localidad del Pleistoceno, Pie de Vaca, donde hay pisadas ahí de camellos, de felinos, de tapires. Y visitamos el Museo Regional Mixteco, que tiene una muestra de la diversidad, la gran diversidad que tiene esta región, que es Tepeji de Rodríguez, en el estado de Puebla. Y bueno, el día de hoy abrimos nuestras conferencias de chicas en la paleo con nuestra querida doctora Claudia Inés Serrano Brañas, que bueno, ha titulado su plática como Mexidracon longimanus, un nuevo dinosaurio ornitomímido
para la formación Cerro del Pueblo en Coahuila, México. Para quienes no conozcan a la doctora Claudia, ella es egresada de la licenciatura en Biología de la Universidad Simón Bolívar. Estudió la maestría en ciencias y el doctorado en ciencias en el Instituto de Geología de la UNAM. Sus áreas de interés son la taxonomía y tafonomía de vertebrados, el registro fósil y la reconstrucción paleoambiental. Particularmente se especializa en la taxonomía, la tafonomía y la paleoecología de las faunas de dinosaurios mexicanos, con énfasis en los procesos biológicos y geológicos que controlaron su preservación dentro del registro fósil. Actualmente se encuentra investigando los diferentes yacimientos de dinosaurios del Cretácico Superior de México. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales. Cuenta con 30 artículos publicados en revistas de arbitraje nacional e internacional y 2 capítulos del libro. En la actualidad se encuentra trabajando como profesor investigador de la Universidad de Ciencias Geológicas y Sociales y como profesor de la asignatura de Paleobiología de Dinosaurios en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, es investigadora asociada al Museo de Paleontología de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y al Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por esta invitación de nueva cuenta aquí en esta plataforma tan importante que es GeoExplora. ¿Verdad? Lo agradezco mucho. No, gracias a ti y bueno, ya te hemos tenido en otras ocasiones de invitada, pero justo comentábamos que yo te hacía la invitación para que abrieras estas conferencias de las chicas en la paleo, pues para que nos dieras así como que una noción de cómo va el avance en los dinosaurios y que jamás pensé que tenías en el horno un paper con una nueva especie de dinosaurio. Cuando me dijiste, espérate porque te puedo dar una muy buena plática sobre algo que está recién por salir, me quedé así de qué será, ¿no? Hasta que ya vi el paper y dije, wow, y Sí. qué paper, era lo que también te estaba diciendo, que cuando lo empecé a hojear y empecé a ver el material, que era una de las cosas que comentábamos cuando describen nuevos dinosaurios, que a veces los describen con pedacitos del pedacito del pedacito y se imaginan una cosa enorme, de tipo el último Labocania que describieron, ¿no? Que fue bastante polémico, y me Sí, preguntaban: "Oye, sí. ¿y hay suficiente material?". Le dije: "Pues, solo date un clavado en el paper para que veas la cantidad de material que tiene este dinosaurio". Pero bueno, qué mejor tú para que nos lleves en el viaje de lo que fue este super paper, que yo creo que te llevó tu tiempo, porque lo veo bastante elaborado. Entonces, pues Así es. adelante, Klaus. Aquí estamos detrás de Muchísimas gracias. bambalinas por si algo fallara. Esperemos que no. Perfecto. Muy bien, voy entonces a compartir la pantalla. Yo te voy diciendo si se ve. Sí. A ver, ¿ahí la pueden ver? Ahí. Sí, ya está completa. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, pues es que cuando nosotros hablamos de dinosaurios en general, eh, de repente tenemos esas ideas que vemos, por ejemplo, en las películas, ¿no? Que sales a campo y de repente te encuentras el esqueleto completo. Y muchas veces, pues las personas, pues no saben y se quedan con esas ideas, ¿no? Pero desafortunadamente, la mayor parte de las ocasiones, lo que encontramos son fragmentos, ¿sí? ¿Qué más quisiéramos, verdad? De estar encontrando, pues estos esqueletos, como les digo, completos. Y cuando tenemos este tipo de cosas, pues debemos ser sumamente cuidadosos, ¿sí? Sobre todo saber si tenemos huesos diagnósticos o no tenemos huesos diagnósticos. Entonces, depende de eso, es como nosotros podemos pues interpretar el registro y pues designar nuevos géneros y nuevas especies, ¿no? Afortunadamente, en el caso de este dinosaurio que, como bien dices, lo teníamos ahí cocinando en el horno y salió así como que todos los planetas se alinearon y el universo también dijo, va, en esta invitación que pues me hiciste a mí y por supuesto pues al equipo de colaboradores que tenemos ahí en la escuela normal y con otras instituciones, pues fue el tiempo perfecto para que saliera, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, yo agradezco esta invitación. Ya saben que me encanta estar por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues este nuevo dinosaurio es muy, muy importante porque para empezar es el terópodo en general más completo que tenemos hasta el momento para México. Entonces, ahí es muy interesante porque no nada más tenemos una buena parte del esqueleto, sino que también este esqueleto está semiarticulado.
que eso es algo que pues no habíamos visto, ¿no? En otros dinosaurios, por ejemplo, que bueno, tenemos siempre materiales asociados, ¿no? Que están así como separados, pero Nexidra longimanus así como que se empieza a separar un poquito, ¿no? Bueno, entonces, para dar inicio a esta plática, me gustaría hablar un poquito sobre el grupo al que pertenece Mexidracon longimanus, en este caso, que sería el suborden de los ornitomimosaurios. Sí, más o menos para que tengan en la mente así qué tipo de dinosaurio estaríamos hablando. Entonces, en este caso, los ornitomimosaurios comúnmente son llamados dinosaurios tipo avestruz, porque si nosotros los vemos, pues aquí podemos observar, ¿no? En esta diapositiva, pues sí parecen como estas avestruces con colas alargadas. ¿Qué los caracteriza? Bueno, por ejemplo, la presencia de cráneos pequeñitos comparados con el resto del cuerpo. Tenían las órbitas, es decir, los ojos bastante grandes, estos como especie como de picos sin dientes, ¿sí? Los cuellos, si ustedes pueden observar, son bastante alargados, por ejemplo. Las extremidades, tanto los brazos, perdón, y las piernas también son muy alargadas, ¿sí? Lo que nos habla de que muchos de estos dinosauritos, ¿sí? De estos ornitomimosaurios, eran buenos corredores. Pero vamos a ver que no todos los dinosaurios que pertenecen a este suborden eran buenos corredores. Vamos a ver que tienen por ahí unos primos que en realidad, pues a lo mejor sí podían estar caminando, pero así correr a grandes velocidades, yo creo que hubiera sido imposible, ¿sí? Pero bueno, ahorita vamos a platicar sobre eso. La edad en la que estos dinosaurios estuvieron viviendo, pues básicamente es en el periodo Cretácico, digamos, es la última parte de la era Mesozoica, ¿sí? A lo largo de todo este periodo es donde lo vamos a tener, ¿no? Va del Cretácico temprano al Cretácico tardío, y también lo interesante es que estos dinosaurios tienen una buena distribución a nivel mundial. Es decir, se han encontrado restos, así de manera general, por ejemplo, en África, en Europa, por supuesto Asia y en Norteamérica. ¿Sí? Bueno, a ver, para que se den una idea de los tamaños que pudieran haber tenido estos organismos conforme fueron evolucionando a través del tiempo, sí, a lo largo de todo este periodo cretácico, pues vean, tenemos formas desde muy, muy pequeñitas, que son, digamos, los ornitomimosaurios más antiguos, más basales, ¿sí? De menos de 600 kilogramos, ¿sí? Organismos muy, muy pequeñitos, pero si ustedes observan, conforme va transcurriendo, digamos, el tiempo y este linaje, este clado de organismos empieza a evolucionar en el tiempo, empezamos a ver cada vez formas mucho más grandes, ¿no? Esto sigue siendo Cretácico temprano, por ejemplo, pero ya empiezan a aparecer ornitomimosaurios un poco más grandes, ¿verdad? De tamaño mediano, un poco más pesados, e incluso en la última parte del Cretácico temprano ya estamos teniendo ornitomimosaurios de más de 600 kilogramos, ¿no? O sea, ya organismos bastante grandes. Pero bueno, cuando pasamos al Cretácico tardío, observen, la diversidad se incrementa. Básicamente estamos viendo una variedad de formas, desde organismos pequeños, sobre todo formas medianas, y por supuesto vamos a culminar en la última parte de la era mesozoica, que sería, bueno, de este periodo Cretácico, que sería el Maastrichtiano, con uno de los dinosaurios de estos ornitomimosaurios más extraños que tenemos, que es el famoso Deinocheirus mirificus, y bueno, ya platicaremos un poquito sobre esto. Ok, bueno, entonces, de manera general, también para entrar en contexto, vamos a ver que el suborden de los ornitomimosaurios lo podemos dividir en dos familias principales. La familia de los Deinocheiridos, precisamente, ¿sí? Donde tenemos a Deinocheirus mirificus, y la familia de los ornitomímidos, ¿sí? Donde tenemos, bueno, una gran variedad de formas. Por ejemplo, ornitomimos, que es de donde se toman estos nombres, ¿verdad? Estas dos familias tienen diferencias bastante notables, ¿sí? Pero dentro de las que más destacan, por ejemplo, es la presencia de algo que se denomina pie arctometatarsial. ¿Qué es esto? ¿Sí? Los huesitos que estamos viendo aquí serían el equivalente a la planta de nuestro pie, ¿sí? No estamos hablando de los dedos, sino simplemente sería la planta del pie, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el caso de los deinocheiridos, si ustedes ven, estos tres huesecitos están separados, ¿sí? Si los viéramos por arriba, o sea, desde una vista proximal, que sería el equivalente a esto, hagan de cuenta que este es mi pie, ¿sí? Entonces lo estaremos viendo por aquí. Se ven de esta manera, cada hueso está separado. Pero, ¿qué es lo que pasa con la condición artometarsal? Aquí podemos ver que el metatarso, así se llaman estos huesos, ¿sí? El metatarso 3, que es el del medio, el de color amarillo, como que está siendo aplastado, ¿verdad? Como apachurrado por los otros dos laterales, que sean el 2 y el metatarso 4. Entonces, si lo viéramos por arriba,
vemos que este huesecito se reduce, se hace muy, muy pequeñito, mientras que los huesos laterales están, digamos, como cubriéndolo. Entonces, si los viéramos por adelante, pues prácticamente la parte de articulación del metatarsus tres no está expuesta, está como que cubierta, como que lo desplazan hacia atrás. Y esto es importante para lo que vamos a platicar más adelante sobre Mex y Draco, ¿sí? Entonces, esto es algo que quería comentarles. Bueno, ahora, en ocasiones anteriores que he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes, hemos estado hablando mucho de estos yacimientos de dinosaurios en Norteamérica, ¿sí? Sabemos que esta cordillera del oeste de precisamente de Norteamérica, de América del Norte, digamos que tiene una cantidad de localidades impresionantes, es un transecto latitudinal donde particularmente las localidades del Cretácico en general tienen faunas de dinosaurios sumamente diversas. Y es algo muy, muy interesante, ¿sí? Sin embargo, en el pasado, porque esto ya lo estamos cambiando en la actualidad, la mayor parte de las investigaciones sobre precisamente la evolución de todos estos ecosistemas cretácicos, ¿no? Ecosistemas terrestres, pues se había llevado a cabo precisamente en Canadá y en Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad, nuestro país, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de estarlo posicionando ya como una de las formaciones, o bueno, de estos sitios que tenemos formaciones geológicas muy, muy importantes de dinosaurios, ¿sí? Y básicamente la formación Cerro del Pueblo, digamos que es la que lleva ahorita la ventaja, porque es la que más se ha estudiado desde más o menos 1923. Ahora, algo importante, cuando estamos hablando del Cretácico, ¿sí? Si nosotros viéramos un mapa de Norteamérica, veremos que está dividido, ¿sí? En dos como franjas de tierra, ¿no? La que está hacia el oeste se conoce con el nombre de Laramida, si la pueden observar, pues como una tira de tierra, ¿no? Así como que muy, muy alargada. Y en el caso del este tendríamos a la famosa Apalache. Entonces, estas dos franjas terrestres tienen faunas de dinosaurios un poco distintas. Entonces, de las que vamos a estar platicando justamente son las de Laramida. Y aquí es donde estaría la formación Cerro del Pueblo, ¿sí? Se han hecho investigaciones, se han hecho estudios y se piensa que en el pasado, básicamente en el Campaniano tardío, que es, como les digo, es la parte del Cretácico, ya casi terminando la Edad Mesozoica, sí hace 72.5 millones de años, la formación Cerro del Pueblo, ahora sí que se originó más o menos hubiera estado posicionada en una paleolatitud de 33.9 grados al norte. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, por ejemplo, ¿cómo sabemos la edad? Porque se han hecho investigaciones con bioestratigrafía en amonites, magnetoestratigrafía, e incluso se han utilizado algo que se conocen como isótopos de estroncio, ¿sí? Y esto ha arrojado ese tipo de edad. ¿Dónde se han hecho estos estudios de isotopía? En fósiles, en las conchas de fósiles marinos, ¿sí? Pero simplemente es para entrar en contexto. Bueno, ahora, de manera general para Norteamérica, se han encontrado diferentes tipos o diferentes grupos de terópodos, ¿sí? Entre los cuales podemos encontrar tiranosáuridos, alvarezsaurios, oviraptorosaurios, por supuesto, trodóntidos, dromeosaurios y, por supuesto, los que vamos a estar platicando el día de hoy, que sean los ornitomímidos y nuestros deinoqueidos. Creo que aquí en esta imagen se ve mucho más contrastante, ¿no? La forma de estos dos tipos de dinosaurios, ¿verdad? Los ornitomímidos y deinoqueidos, vemos que unos son muy, muy pesados y los otros son como que más gráciles y corredores. Bueno, ahora, dejemos el resto de Norteamérica y vamos a concentrarnos en la formación Cerro del Pueblo. Esta formación, como les digo, es un sitio muy interesante y para nosotros como paleontólogos es un verdadero paraíso, ¿sí? Esta formación, junto con otras 6 formaciones, ¿sí? A su vez, integran algo que se llama el grupo difunto, ¿sí? Es la manera en que nosotros tenemos para clasificar todos estos tipos de rocas, ¿no? Que van a estar caracterizados por ciertos parámetros que pueden ser litológicos, contenido de fósil, etcétera, ¿no? Entonces, este grupo difunta, a su vez, conforma el relleno sedimentario de algo que se conoce como la cuenca de Parras. La cuenca de Parras, aquí la tenemos representada en este mapa, se encuentra al sur del estado de Coahuila. Y ven que es una cuenca bastante grande, tiene una extensión de 27,000 kilómetros y está en dirección este a oeste, así es una cuenca muy, muy alargada. ¿Cómo se ven el registro geológico, cómo se ven las rocas en este sitio? Pues de esta manera. Entonces podemos observar que es un lugar semidesértico, ¿sí? Lo interesante es que
y afortunadamente no está, el contenido de plantas no es tan abundante, ¿sí? Para nosotros esto es algo muy fortuito porque es como nosotros podemos empezar a localizar los fósiles. Entonces, para que sea una idea, como si estuviéramos ahí, este es el paisaje que estaríamos observando, ¿no? Ahora, en cuanto a la litología, esto es algo importante que debemos caracterizar siempre cuando hacemos un estudio, no nada más paleontológico, porque recuerden que los fósiles, pues no es que estén solitos, sino estos se preservaron dentro de sedimentos que después se convirtieron en rocas. Entonces, siempre es importante ver qué tipo de rocas están conformando cierta formación, ¿sí? Para saber si todos los fósiles que estamos encontrando pertenecen a esa, o bien puede ser alguna otra de las formaciones de este grupo difunto. Entonces, por eso es importante caracterizarlos. Entonces, ¿cómo está formada ahora sí que constituida más bien la formación Cerro del Pueblo? Vamos a ver que la mayoría son lutitas. Los lutitas eran lodos antiguamente, que después se solidificaron y se convirtieron en rocas, tienen un 50%. Areniscas, que como su nombre lo indica, anteriormente eran arenas. Luego tenemos algo que se llama limolitas, que antes eran limos. Y bueno, escasos horizontes de conglomerados, que son fragmentos líticos un poquito más grandes, o sea, fragmentos de roca más grandes, y también por ahí hay algunos horizontes de calizas, ¿sí? O sea, son rocas de carbonatos, por ejemplo, ¿sí? Las tonalidades va del gris claro al gris oscuro. Pero esto, ¿por qué es importante? Bueno, porque la combinación de estos sedimentos junto con el contenido fósil nos están indicando que la formación Cerro del Pueblo se depositó en un ambiente de planicie costera, un ambiente deltaico, como los encontramos en la actualidad. Sí que tenemos un río que se empieza a bifurcar, ¿sí? Y estos subarroyos o estos subríos, ¿sí? Llega un momento en que entran en contacto con el mar. Pues se dice que son ambientes transicionales, ¿no? Entonces, lo interesante que tenemos en la formación Cerro del Pueblo es que vamos a tener una combinación de ambientes terrestres, que estarían representados por estos sistemas de ríos, ambientes transicionales, que donde tenemos ya prácticamente la línea de costa, y también ambientes marinos, ambientes de plataforma, por ejemplo. Entonces, lo padre es que puedes estar trabajando con dinosaurios y de repente caminas 2, 3 metros y empiezas a encontrar amonites, que son fósiles netamente marinos. ¿Cómo se dio esto en el pasado? Por variaciones en el nivel del mar, como ocurre en la actualidad. Cuando sube el nivel del mar, se nos forman estos ambientes marinos. Y cuando baja el nivel del mar, a través del tiempo, se nos van a formar estos ambientes terrestres. Y es lo que nosotros estamos viendo, lo que ocurrió en esta formación. Precisamente por este tipo de dinámica que tenemos en estos ambientes, vamos a ver que la cantidad de sedimentos que ahorita ya están convertidos en roca, ¿sí? Que se depositaron en esta formación fueron enormes, ¿sí? Hay zonas, por ejemplo, en el área de General Cepeda, donde tenemos 540 metros más o menos de espesor de estos afloramientos, ¿sí? Y dentro de esos afloramientos es donde vamos a encontrar nuestros fósiles. Y cuando nosotros empezamos a observar los fósiles, vemos que son sumamente diversos y muy, muy abundantes precisamente por estas características. Ahora, en cuanto a los dinosaurios, porque tenemos de todo tipo de fósiles, ¿sí? De invertebrados tenemos caracoles, conchas, amonites, peces, tenemos tortugas por ahí. Y la parte de terrestre, pues también vamos a tener, ahí por ahí se están, al parecer, están encontrando algo que podrían ser mamíferos, ¿sí? Tenemos cocodrilos, tenemos también tortugas terrestres, tenemos peces de agua dulce, ¿sí? Y bueno, por supuesto, dinosaurios. En el caso de los dinosaurios, pues hemos encontrado los más abundantes, son los picos de pato, ¿sí? Tenemos por ahí ceratópsidos, de estos que tienen cuernitos en la cara. Obviamente ya el Coahuila ya no es de la formación Cerro del Pueblo, eso ya lo han venido a platicar también en GeoExplora, pero estamos encontrando otro tipo de ceratópsidos que esperamos muy prontito poder darlos a conocer también por ahí. El material no está muy completo, que digamos, pero bueno, sí se pueden hacer ciertas cosas. Tenemos de los dinosaurios acorazados, por ejemplo. En el caso de los terópodos que se han encontrado, ¿sí? Tiranosaurios, ¿sí? Tiranosaurios, por ahí. También tenemos algo tipo raptores, trodóntidos, ¿sí? Tenemos cinagnátidos, por ejemplo, ¿no? Que son de estos oviraptorosaurios. Y en el caso de los ornitomimosaurios, ¿sí? Si los comparamos con los otros grupos de terópodos, estos digamos que serían los más comunes o relativamente comunes dentro de la formación Cerro del Pueblo. Bueno, ahora, ¿cómo es que podemos encontrar los restos de estos organismos? La mayor parte del tiempo, que es lo que platicábamos al inicio de esta charla, ¿sí? Estamos encontrando huesos aislados. ¿Sí? Así es como los podemos observar en el campo. Podemos tener, digamos, es el extremo distal del hueso del muslo, que se llama el fémur,
¿sí? Son fragmentitos, podemos encontrar una buena cantidad de vértebras, vértebras de la cola, por ejemplo, pero también estamos encontrando garras que se llaman unguales, así es como se llaman. Estos son garras, pero de las patas. Sí, la mayoría de las ocasiones, como les digo, o son huesos aislados como estos, o el material está muy roto, por lo que la mayor parte del tiempo, pues estos materiales no se describen, estos fósiles no se describen porque no tenemos suficientes características para poder, digamos, llegar a algo mucho más puntual. Podremos describirlos así, nada más como garra tal o fragmento de fémur, sí, también se puede hacer eso, pero digamos ya para conocer nuevos géneros o nuevas especies o comparar con otros que tenemos en Norteamérica, no podemos hacer ese tipo de cosas porque la información es muy limitada. Pero ahora, hay momentos en los que el registro sí te permite hacer otro tipo de cosas. Y ese es el caso, por ejemplo, de Paraxenisaurus, que este dinosaurio es un deinoqueirido, justamente lo sacamos en el 2020, y aunque ustedes pueden ver que el material, pues sí es fragmentario, ¿sí? Pero tenemos huesos diagnósticos, porque en el caso de los ornitomimosaurios en general, las manos y los pies, ¿sí? Son diagnósticos, los puedes utilizar para ver si tenemos cosas similares o iguales a las que ya habían sido anteriormente descritas, o como en el caso de Paraxenisaurus, ¿sí? Cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Y bueno, otro tipo de adaptaciones que tenía también en las vértebras de la cola. Entonces, por eso es que lo pudimos describir de esta manera. Pero bueno, entonces aquí ya es cuando comienza nuestro recorrido con el famoso Mexidracon longimanus o nuestro dragón mexicano de manos alargadas, ¿sí? Entonces, Paraxenisaurus se describe en el 2020 y tuvieron que pasar 5 años más para que pudiéramos describir nuestro primer ornitomímido, ¿sí? De la formación Cerro del Pueblo. Por ahí, y eso lo vamos a platicar un poquito más adelante en esta charla, se encontró en el año de 2010 un ornitomímido, precisamente que por ahí a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, famosos saltillomimus rápidos, ¿sí? Pero vamos a ver que hay cierta polémica con este, no con el material en sí, sino porque no está formalmente publicado, que esa es la cuestión que le ha impedido a ese dinosaurito convertirse, o que le impidió convertirse en el primer ornitomímido descrito para el estado de Coahuila, por supuesto. Sí, entonces, en nuestro caso, como nosotros sí lo publicamos, pues por eso es que Mexidracon es el primer ornitomímido. Simplemente es para este, establecer este contexto, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos a Mexidracon? En una localidad que se llama Loma Prieta, que está más o menos a 4 kilómetros del sureste del pueblito de Porvenir de Jalpa. A lo mejor han escuchado de este lugar donde hay unas huellas de dinosaurios impresionantes. Entonces, cerca de ahí es donde se encuentran los restos de Mexidracon. Esto es en el municipio de General Cepeda. Bueno, ahora hablemos un poquito de la historia del descubrimiento, porque siempre es algo importante. No nada más publicar el material, sino saber de dónde viene, cómo es la historia de estos descubrimientos. Entonces, el año en que se descubre Mexidracon es en el 2014, ¿sí? Y este descubrimiento lo llevó a cabo el profesor Claudio de León Dávila, ¿sí? Él comenta que, bueno, lo llevó unos fotógrafos que querían tomar ahí una serie de instantáneas, ¿verdad? De estas fotografías de algunos de los yacimientos o algunas de estas partes ahí en esta zona de Coahuila. Y él comenta que cuando, bueno, hicieron un receso y estaban ahí comiendo, ¿sí? Echándose, como dicen allá en el norte, el lonche, él recuerda que por ahí había visto unos huesos en superficie, entonces decidió apartarse un poquito del grupo e ir a echarles así como que un ojito, ¿no? Y bueno, esto justamente marca el descubrimiento de nuestro nuevo ornitomímido, ¿verdad? Entonces, más o menos así para que se den una idea, esto es lo que él encontró en la superficie. Estamos viendo cómo están saliendo. Haz de cuenta, esto es el piso, digamos, y por ahí es donde están saliendo, están surgiendo estos huesecillos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el profesor Claudio? Bueno, más o menos vio que podía tener potencial. Entonces, se reporta el hallazgo ante el INAH. Recuerden que eso es algo sumamente importante, ¿sí? Incluso autoridades del INAH fueron al sitio, se levantó una columna estratigráfica para poder posicionar a Mexidracon dentro de ella. Y bueno, posteriormente se regresa a este lugar y es cuando empieza la excavación. En realidad, en ese momento, ¿sí? O sea, la fase de campo la dividen en dos, sí, en dos partes, digamos. Entonces, en la fase 1 se colectan estos huesecillos que corresponden a las extremidades, a los brazos y a las piernas y algunas vértebras por ahí de la cola, ¿no?
y bueno, se hace un pequeño jacket, que es, hagan de cuenta, es una férula de yeso para proteger los materiales, como cuando nosotros nos fracturamos, ¿sí? Algún hueso del brazo, que nos ponen estas ferulitas, ¿sí? Antes eran de yeso, ahorita ya son de otros materiales, pero bueno, nosotros hacemos algo similar para poder proteger estos esqueletos. Bueno, durante la segunda fase de campo se decide regresar a la localidad para hacer algunos ajustes, por ejemplo, de la sedimentología, ¿sí? Ver, digamos, cómo era esta matriz de roca, tratar de ver si había algún otro resto que se hubiera quedado por ahí, ¿sí? Y de fauna acompañante o flora acompañante que se pudieran encontrar, pues no sé si había invertebrados o algún otro tipo de fósiles por ahí. Y entonces, la doctora Belinda Espinosa es cuando descubre este bloque que también lo he estado utilizando en algunas otras pláticas que les he mostrado por aquí, ¿verdad? Entonces, ellos observan, sí, también estaba el profesor Claudio y otros alumnos que llevaban por ahí, ¿no? Entonces empiezan a ver que tiene huesos. ¿Qué tipo de huesos? No se sabía en ese entonces, pero deciden colectar el bloque porque estaba ahí juntito de donde se colectó el jacket en primer lugar. Sí, incluso aquí podemos ver que hay una pequeña ostra que está ahí adherida. Entonces, algo estaba envolviendo esta roca, estaba conteniendo, digamos, más huesos de que todavía en ese momento no lo sabíamos. Entonces, posteriormente, recuerden, esto es 2014, ¿sí? Tuvieron que transcurrir algunos años para que nosotros pudiéramos empezar a estudiar este dinosaurio, por cuestiones que tenemos por ahí otros proyectos, pero bueno, el ejemplar se lleva a la Benemérita Escuela Normal de Coahuila y al Museo y Laboratorio de Paleontología, ¿sí? Donde se empieza a limpiar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se abre el jacket, ¿sí? Empezamos ahí con brochas, con picayelos, empezamos a quitar todo el sedimento que se pudiera, ¿sí? Esto es un sedimento más bien lutítico, ¿sí? Que, bueno, no es tan fácil de quitar. Posteriormente nos dimos cuenta de esto, pero digamos, todo lo que lo estaba cubriendo arriba, más o menos se limpiaba rápidamente, y bueno, aquí es donde empezamos a descubrir los huesecillos. Entonces, como pueden observar, una de las tareas importantes es empezar a limpiarlo y empezar a restaurarlo. Entonces, los huesos los empezamos a tratar de encajar, vean que están fragmentados. ¿Esto por qué se da? Pues por el peso de los sedimentos de millones de años, ¿verdad? Y la compactación cuando se está litificando, cuando se está formando la roca. Entonces, una vez que ya se arma este como rompecabezas, hagan de cuenta, entonces más o menos empezamos a tratar de identificar qué huesos podrían ser, ¿no? Y les vamos poniendo ahí unas etiquetitas. Entonces, posteriormente, ya una vez que tenemos esto, entonces ya se procede a hacer la limpieza. ¿Qué es lo que utilizamos? Compresores de aire y utilizamos una especie de, se llaman manguillos odontológicos y también en este caso se llaman airescribes, ¿no? Esto, hagan de cuenta, es como cuando ustedes van al dentista, el taladrito ese que utilizan para limpiarte los dientes es algo parecido a lo que nosotros tenemos y los manguillos odontológicos pues son estos como piquitos, ¿no? Cuando te están haciendo una limpieza un poquito más general, ¿no? Entonces empezamos a utilizar todos estos materiales y vean, con maravilla, cuando una vez empiezas a quitar toda, digamos, la envoltura que los contenía, cómo empiezan a aparecer los diferentes huesos, empezamos a ver las formas que empiezan a tener, ¿verdad? Entonces, más o menos esta limpieza fue durante el año de 2018 y 2019 del bloque, perdón, del jacket. Nada más en este caso se concentraron los esfuerzos para limpiar esto primero. Posteriormente, llega el turno del bloquezote que encontró la maestra Belinda, la doctora Belinda, y bueno, ya nos estaba sacando canas verdes, particularmente a ella y también a un querido estudiante que se llama Jesús Melchor, que bueno, ya se está convirtiendo en un preparador experto de este tipo de cosas, ¿sí? Miren, hagan de cuenta, este es el compresor de aire y bueno, este es el tamaño del bloque. Si se fijan, no es un bloque muy, muy grande, no, pero híjole, costó un trabajo limpiarlo porque sí, la matriz de roca estaba durísima. Básicamente tuvimos que gastar en comprar 5 de estos airescribes, de estos como lapicitos para poder limpiarlo, porque de plano se fundían, o sea, ya dejaban, quedaban inservibles. Pero lo gratificante es una vez que empieza a retirar las capas de roca, hagan de cuenta que es como si tuviéramos una especie de regalo, que le empezamos a quitar, que si el moño, que el papel, el diurex, ¿no? Y no sabes qué es lo que hay adentro, cuando lo vas abriendo. Sí, en este caso es lo mismo, empiezas a quitar las capas de roca y miren cómo empiezan a aparecer los huesos hasta que finalmente teníamos esto. Y en ese momento es cuando nos dimos cuenta que teníamos la pelvis de este dinosaurio, ¿sí? La cintura pélvica. Y teníamos la izquierda y tenemos la derecha y estaban articuladas con qué? Con las vértebras del sacro,
¿sí? Donde está nuestro coxis, por ejemplo, todas esas vertebritas, ¿sí? Que están incluso hasta un poco fusionadas, ¿sí? Esa es la parte que nosotros tenemos y todo estaba en articulación. Es algo impresionante. Estábamos viendo que las extremidades, tanto las manos, bueno, los brazos como las piernas también están articuladas y la cintura también. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos está diciendo que ese dinosaurio no fue transportado como otros materiales, como estos que teníamos, estos fragmentos, ¿no? Que probablemente provienen de otro lado, ¿sí? O fueron transportados por algún río o algún otro proceso físico. En el caso de Mexidracon, no, ¿sí? Sí hubo cierto transporte, porque, bueno, hay algunos huesos que están un poquito movidos, pero la mayor parte del esqueleto está articulado o semiarticulado, y eso es algo único que habíamos, bueno, por lo menos para el Cerro del Pueblo, en el caso de los terópodos, no había sucedido, ¿no? En el caso de otros dinosaurios, bueno, pues sí, hay, por ejemplo, picos de pato que sí tenían vértebras articuladas, pero para terópodos es el primero. Entonces, para que se den una idea, ¿sí? No nada más tenemos las cinturas, tenemos, por ejemplo, ahí algunas falanges de los pies, ¿sí? Y bueno, vertebritas de la cola, ¿sí? Entonces, el proceso de limpieza de este bloque tardó 4 años. Y ya el proceso de estudio como tal del material, una vez limpio, la descripción y la redacción del paper, del artículo, llevó 2 años. Entonces, si consideramos desde el tiempo del hallazgo, pues son alrededor de 10 años que tardó este dinosaurito, ahora sí que en hacer su debut en la sociedad. Y bueno, en la actualidad, pues lo podemos ver ahí en el Museo de Paleontología, ¿verdad? Ahí está expuesto. Aquí es cuando se está armando ya la exposición, pero en la actualidad, bueno, ya lo pueden visitar ahí en el Museo de la Ave. Ahora, resultados. ¿Qué tipo de huesos tenemos? Miren, aquí tenemos este dinosaurio, ¿sí? Esta reconstrucción de Mexidracon que hizo este gran paleoartista que es Ventura Salas. Y estos cuadrados yo se los agregué, por supuesto, para más o menos mostrarles qué tipo de huesos o la zona de los huesos que estábamos encontrando. Entonces tenemos varios huesos de la columna vertebral, las caderas, por supuesto, obviamente el sacro que está unido a ellas, las extremidades posteriores, o sea, ambas piernas, ¿sí? Y bueno, también tenemos algunos huesos de la mano y en este caso vértebras también del pecho. Ahora, lo interesante de esto es lo que les digo, que está semiarticulado, pero también los huesos que están sueltos, algunos de ellos, ¿sí? Tenemos huesos izquierdos y derechos, ¿sí? Del mismo tamaño, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos perdón, los dos huesos del muslo tienen el mismo tamaño, uno izquierdo, uno derecho, lo que nos dice que es el mismo individuo. Entonces, esto no es una cama de huesos, no es que estén mezclados ahí varios bichos de este tipo, no, es uno solo, ¿de acuerdo? Y todos tienen el mismo tipo de preservación. Entonces, por eso estamos bastante confiados de que es un solo dinosaurio, un solo individuo. Entonces, déjenme mostrarles simplemente, ahorita me voy un poquito rápido, pero para que vean algunos de los huesecillos que encontramos, ¿no? Este es el esqueleto axial, que es prácticamente la columna vertebral. Esta es una de las vértebras del pecho, se llaman vértebras dorsales. Estos son vértebras de la cola. Hay mucho más, ¿no? Pero simplemente son algunos ejemplos. Entonces, vemos que las vértebras caudales más cerquita de donde están las caderas son como parecen, hagan de cuenta, como una especie de cilindros, ¿no? Bueno, aquí tiene unos procesos, pero conforme se van alejando a la punta de la cola, miren, se empiezan a alargar, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros podemos distinguir entre estos tipos de vértebras, ¿sí? Aquí tenemos el bloque de las caderas, lo estaríamos viendo por abajo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la cadera izquierda, la cadera derecha, y esto que está aquí en medio, ¿sí? Son las vértebras del sacro, como les digo, donde estaría básicamente nuestro coxis, hagan de cuenta, ¿no? Aquí lo estamos viendo por adelante, esta sería la vértebra 1 y esta es la vértebra 5, que sería esta de aquí. Entonces, vean cómo todo está articulado, ¿sí? Y por eso les digo, todavía tiene matriz de roca este bloque, pero decidimos dejarla así para dejar los huesos en articulación, ¿verdad? Porque si seguimos limpiando, pues probablemente íbamos a poder separarlos, pero eso no se hace, ¿no? Para dejarlo justamente como se encontró. Bueno, ¿qué más tenemos? Huesos de las extremidades. Este de aquí que estamos viendo es el húmero, ¿sí? Justamente este. ¿Cuál es el húmero? Este hueso de nosotros, ¿sí? Aquí lo estamos viendo por arriba. Y vemos que el húmero está un poquito movido y se fue a depositar encima del fémur, ¿sí? Que es el hueso del muslo. Y por aquí tenemos una vértebra del pecho, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay huesos que no están articulados, pero bueno, todos sabemos que es del mismo ejemplar. ¿Qué más tenemos? Los huesos controversiales de los que vamos a platicar ahorita, los huesos de la mano, que se llaman metacarpos. ¿Qué tipo de huesos tenemos? Justamente son los de la palma de nuestra mano, ¿sí? Tenemos, en este caso, estos dinosaurios tenían dedos, perdón, ¿sí? El dedo 1, el dedo 2 y el dedo 3. Entonces sería metacarpo 1, metacarpo 2, metacarpo 3, ¿sí? Recuerden, es solamente la palma.
En este caso no tenemos los deditos, no tenemos garras, simplemente tenemos preservada la palma de la mano, ¿sí? Bueno, de nueva cuenta, el bloque de las cinturas, como les digo, la cintura izquierda, la cintura pélvica, que vean que está cubierta por otros huesecillos ahí como que se acumularon, pero vean, por ejemplo, la cintura derecha, ahí lo tenemos muy, muy bien definidos los tres huesos, que es el ilion, el pubis y el isquio, ¿sí? Entonces, lo estamos viendo por enfrente y también lo podemos ver por atrás, donde están articulados con el sacro. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos un acercamiento del bloque para que puedan ver la cantidad de huesecillos que se encontraron en este bloque. Como les digo, por eso llevó tanto tiempo. Y bueno, este es algo muy interesante que es el extremo del pubis. Ahorita vamos a hablar de esto, que también tiene una característica bastante peculiar. ¿Qué más? Bueno, los huesos de las extremidades posteriores, es decir, las piernas. Estos serían los huesos del muslo. Aquí tenemos uno, que es el izquierdo, y aquí abajo tendremos el derecho. Sí, hay unos que están mejor preservados que los otros. Pero vean cómo son huesos muy, muy delgaditos, ¿no? Y están así como que en algunas partes se ven muy rectos, en otras partes se ven así como un poquito curvados, que sería esta la posición natural, digamos, ¿no? Entonces hay un poquito de distorsión, ¿sí? Las tibias, ¿sí? Las fíbulas, que serían todos los huesos de la pantorrilla, vemos que una está prácticamente completa y en otro solamente es un fragmento, ¿no? Que sería la parte proximal. Los huesos de la pata, digamos la planta del pie, que sería el equivalente, que se llaman metatarsos. Tenemos algunos huesos del tobillo, que son los tarsos, que son estos de aquí, son nada más dos huesecitos. Y por supuesto, para el caso de la pata, afortunadamente sí tenemos algunos huesos de los dedos, ¿sí? Que se llaman falanges. Miren, aquí tenemos otros, por ejemplo. Este incluso fue a parar ahí en el bloque de las cinturas, ¿no? Entonces vemos que algunos de estos huesos están muy bien preservados. Hay otros que parece que están como si alguien los hubiera rebanado, se los hubiera cortado. ¿Sí? Y otros donde nada más se quedó el, digamos, el molde de esta falange. Entonces estamos teniendo cosas bastante interesantes, pero bueno, que sí nos estuvieron dando muchísima información. Bueno, posición filogenética. Una vez que ya tenemos esto, que empezamos a estudiar los huesos, ya sabemos qué tipo de huesos, empezamos a describir los huesos. Ahora lo que nos interesó saber es cómo se estaba relacionando Mexidrácon, ¿sí? Con otros ornitomimosaurios. En este punto sospechábamos que era un ornitomímido, ¿sí? Sospechábamos, pero bueno, es necesario comprobarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, metimos todas las características en una matriz, en un programa de computadora, lo corrimos, ¿sí? Y nos da una relación de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos está marcando? Aquí tenemos a Mexidracon y vean, está justamente dentro de los ornitomímidos, ¿sí? No podemos hacer o no pudimos hacer digamos, un estudio más detallado porque la información que nos estaban arrojando este análisis, pues no nos estaba diciendo con quién estaría más emparentado, pero lo que sí nos está diciendo es que está dentro de esta familia, ¿no? Entonces, por eso es importante y saber, bueno, que no era un deino querido, ¿sí? Sino que es un ornitomímido. Y ahí fue donde nos pusimos extremadamente contentos porque iba a ser el primero en describirse de manera formal, ¿no? Para esta formación geológica. Ahora, ya les mostré todo esto. Pero ¿por qué es importante este descubrimiento? Bueno, veamos. Aquí lo que tenemos es un esquema, digamos, una construcción. Este no es Mexidracon, este es Ornithomimus, ¿sí? ¿Y por qué les estoy poniendo esto? Porque aquí viene la importancia del descubrimiento. Entonces ya vimos que tenemos huesos de los brazos, que serían estos de aquí, y huesos de las patas, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea, los metacarpos estarían en esta zona, que sería en la mano, como les digo, es la palma de la mano, y los metatarsos, si se fijan, estarían, bueno, serían la planta del pie. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Lo primero que podemos observar es el tamaño. Generalmente, regresamos aquí con Ornithomimus, les digo, no tiene nada que ver con Mexidracon, este es Ornithomimus, vamos a ver que los huesos de la palma de la mano son más pequeños, son más cortitos. En cambio, los de la planta del pie, como los estamos viendo aquí, si se fijan, son muy esbeltos, muy alargados. ¿Esto qué quiere decir? Que los pies eran más grandes que las manos, cosa que es algo común y que nosotros podemos ver, por ejemplo, en nosotros mismos, ¿no? La palma de nuestra mano es más pequeña que la planta de nuestro pie. Y eso, digamos, que es lo que habíamos estado viendo en el resto de los ornitomimosaurios. Entonces, es algo muy interesante. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la limpieza del material, ¿sí? Así es como, digamos, ya limpio, así es como estaba dentro del jacket. Y bueno, cuando lo estábamos estudiando, nos dimos cuenta, bueno, aquí estarían los de la planta del pie, que son los metatarsos izquierdos, y aquí todavía no sabíamos que eran los de la palma de la mano. Aquí nosotros estábamos viendo, ¿sí? Que podrían ser los metatarsos derechos, por eso se lo estoy poniendo
entre comillas, es decir, la pata derecha y la pata izquierda, que era lo más común de pensar. Sin embargo, cuando empezamos a limpiar la zona donde se articulan, ¿sí? Estos huesecillos, nosotros pensamos entonces que se articulaba con el tobillo, ahí es cuando nos llevamos una sorpresa muy impresionante. Entonces, si Maxidracon longimanus quiere decir dragón mexicano de manos alargadas, esta característica principal es este alargamiento, ¿verdad? De la mano. Entonces nosotros, ¿sí? Cuando empezamos a ver que no estaba coincidiendo con lo que veíamos con los huesos de la planta del pie, ahí fue donde empezamos a pensar que no, que era precisamente la palma de la mano lo que teníamos. Entonces tenemos que establecer estas diferencias. ¿Cómo lo hicimos? ¿Sí? Miren, aquí en esta diapositiva lo que les estoy mostrando es la zona de articulación, ¿sí? Como si lo estuviéramos viendo desde este punto de vista, tanto de los pies como de las manos, ¿sí? Esta es la palma de la mano, que sea en este caso, ¿sí? Y la planta del pie. Entonces, ¿qué es lo que estábamos pensando? Estamos viendo cómo son los huesecillos. Estos que dicen MT son los metatarsos, los que dicen MC son los metacarpos. Entonces, a la hora de comparar el metatarso 3, ¿sí? Que es el que va en medio de estos huesos que forman la planta del pie, vimos que está reducido, ¿sí? Se hizo chiquito, como lo que veíamos al principio de la plática. ¿Se acuerdan que les dije del pie arctometatarsal y del no arctometatarsal? Aquí en este caso estamos viendo que el pie de Mexidracon es arctometatarsal, es decir, este huesecillo está reducido en la parte proximal, ¿sí? Los otros huesos que están a los lados son mucho más grandes, aquí los podemos observar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que estos huesos laterales comprimieron el del medio y por eso se hizo pequeñito. Además, vemos que tiene una forma como trapezoidal. Pero ¿qué es lo que? Bien, hasta incluso lo medimos, son 1.6 centímetros o 16 milímetros, ¿verdad? Entonces, básicamente este huesecito, como ocurren dentro de los ornitomímidos, a la hora de articularse, pues prácticamente no contribuye tanto en esta articulación, ¿verdad? Porque está muy pequeñito. Pero a la hora de revisar los supuestos metatarsos derechos, pues nos dimos cuenta que este, que debería ser el metatarso 3, si es que fuera el hueso de la pata, no se parece nada a este otro. Si se fijan, está muy grande, vean, mide 2.9 centímetros o 29 milímetros y prácticamente es casi del mismo tamaño, ¿sí? En cuanto a profundidad al metacarpo 1. Está un poquito desplazado hacia abajo, que lo podemos ver, pero básicamente encaja a la perfección. Y no es trapezoidal, sino esto tiene una forma, está como si lo hubiéramos comprimido de adelante, ¿verdad? Como si tuviera una especie de piquito. Entonces, nosotros le llamamos que esto es subtriangular. Entonces, si se fijan, pues no coincide. Esto sí es arcto metatarsal, pero esto no. ¿Y por qué no es arcto metatarsal? Porque esto es la palma de la mano y no la planta del pie. Entonces, en este momento es cuando nos percatamos del tamaño de las manos que pudo haber tenido este dinosaurio. Justamente aquí fue. También, obviamente, para estar seguros, ¿verdad? Porque decíamos, es que no puede ser. ¿Sí? Los ornitomímidos tienen unas formas un poquito más conservadoras y esto se salía del patrón, ¿no? O sea, generalmente tienen estas manos más pequeñitas en comparación con los pies. Y aquí no, al que es al contrario, la palma de la mano es mucho más grande que la planta del pie. Entonces dijimos, no, a ver, hay que confirmar esta información que estamos obteniendo. Entonces empezamos a estudiar estos huesos de diferentes puntos de vista. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Esto es en vista dorsal, digamos como si lo estuviéramos viendo por delante, ¿sí? Entonces vemos que este está, de nuevo cuenta, vean cómo que está el eje y como que se comprime, justamente porque lo apachurran estos dos huesos laterales. Pero este de acá, si se fijan, el eje es completamente recto. Entonces aquí otra vez estamos confirmando que este sí es arcto metatarsal, pero este no. Entonces, aquí es cuando dijimos, tenemos algo completamente diferente. Ahora, comparemos esto con otros ornitomimosaurios. Por eso es importante este descubrimiento. Obviamente no les voy a leer esta tabla, simplemente se las pongo aquí para que ustedes puedan ver un poquito, ¿no? Las medidas. Aquí tenemos a Mexidracon. Aquí lo que les estoy mostrando son los huesos de esta mano, ¿sí? Los metacarpos. Entonces, vean cómo son mucho más grandes que el resto de los ornitomimosaurios que se tienen. Aquí en negrito les estoy resaltando a Deinocheirus mirificus, que es el más grande que tenemos dentro de estos ornitomimosaurios. Y vean que incluso el metacarpo 1, que sería el del pulgar, ¿sí? Y el que le sigue, del índice, son mucho más grandes que los de Deinocheirus. Pero este Deinocheirus mide más o menos, se ha calculado como unos 10 metros de largo, si mal no recuerdo,
Y Mexidracon le estamos calculando unos 2 metros de largo, entonces vean la diferencia tan grande que estamos teniendo en este caso. O sea, es un dinosaurio Mexidracon bastante bizarro, ¿sí? Y esto lo podemos ver aquí, es un comparativo que hicimos, ¿sí? En el paper siempre nos gusta poner estas, como les digo, estas comparaciones, ¿no? Para poderlo ver de manera gráfica, ¿sí? Aquí estaría Mexidracon, vean, otra vez, los metacarpos, y si los comparamos con los otros, son completamente diferentes. Aquí tenemos los más alargados. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué les he dicho desde un principio que las manos y los pies son diagnósticos para este grupo? Precisamente por este tipo de características. Es decir, estos organismos, estos ornitomimosaurios en general, ¿sí? Tenían una diversidad en la función de las manos. Hacían cosas distintas, ¿sí? Entonces nos habla que muchos de estos ocupaban nichos ecológicos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos está hablando y obviamente pues lo podemos utilizar para relaciones filogenéticas, para ver con quién están más emparentados, digamos, ¿sí? Ahora, de manera general se ha observado esta tendencia evolutiva dentro del grupo de los ornitomimosaurios, donde sí existe digamos, una vía donde estamos observando que la mano se va alargando a través del tiempo. Este que les estoy presentando aquí es Pelecaninimus, es uno de los ornitomimosaurios basales. Aquí tenemos, otra vez, los metacarpos, estos serían los huesos del antebrazo, ¿sí? En este caso vemos cómo se van, este es un organismo bastante pequeñito, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tenemos el extremo que sea de Inoquerius midificus. Vean el tamaño de la mano con respecto, ¿sí? Al antebrazo, ¿no? Entonces, estamos viendo que también los metacarpos son alargados. Sin embargo, en el caso de Mexidracon, desafortunadamente no tenemos el antebrazo, pero sí tenemos el hueso del húmero, ¿sí? Entonces vemos que Mexidracon llevó el alargamiento al extremo. Si comparamos uno de los metacarpos, que sería el 3, que sería justo este de aquí, y lo comparamos con el húmero, este hueso de acá, ven que tienen un tamaño muy similar. Entonces, uno mide 22.1 centímetros y el otro mide 22 centímetros. Entonces, básicamente, este hueso de aquí tiene el mismo tamaño que el húmero. Entonces, es algo increíble lo que estamos viendo con Mexidraco, ¿de acuerdo? Y bueno, si lo comparamos con los huesos de la pata, ¿sí? Vean también, ningún otro organismo, ningún otro ornitomimosaurio descrito que tenga estos huesecillos tiene los metatarsos más pequeños que los metacarpos, ¿sí? Es siempre al contrario, los huesos de la mano son más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, vean este Anserimimus, ¿sí? 7.4 centímetros de la palma de la mano, ¿sí? En este caso es el metacarpo 3 y el otro mide 280, ¿no? Entonces, o bueno, 28 centímetros. Entonces, es algo impresionante. Y en el caso de Mexidracon, vean, tenemos 22.1, que sería el metacarpo 3, y el de la patita, 21.7. No es mucho, pero sigue siendo más grande. Y este es el metacarpo más chiquito que tenemos. Los otros dos, el del pulgar y el dedo, el índice, son más alargados todavía. ¿Sí? Entonces es una cosa impresionante. Bueno, ¿qué otro tipo de cosas encontramos aquí? Este huesecito que se llama pubis. ¿Sí? La parte distal del pubis adopta una forma de botita, es una bota prácticamente. La encontramos para Mexidracon, vean. Entonces, si lo comparamos con las de otros ornitomimosaurios en general, vemos que es completamente diferente, ¿sí? Otros son un poquito más rectos, como este de aquí, otros están más convexos, pero como que son más alargados, y vean este, ¿no? Incluso aquí tiene una especie de depresión que al principio pensamos que podía ser una patología, o a lo mejor que estaba roto, y vimos que no, el hueso está completo, no hay nada que indique que es algo patológico, entonces tenía esa depresión. ¿Para qué le servía? No lo sabemos todavía, ¿sí? Pero es una de las características extrañas, entre otras más que tiene el esqueleto, por supuesto, ¿sí? Ahora, si lo comparamos a Mexidracon, porque era algo importante decir, bueno, necesitamos compararlos con el registro de ornitomimosaurios que tenemos en México, ¿sí? Entonces, ¿con quién lo comparamos primero? Con este de aquí, con el primo de Sonora, ¿verdad? Que es Tototolmimus pacardensis. La edad es similar, entonces dijimos, bueno, a lo mejor podría ser un tipo Tototolmimus. En el caso de este dinosaurio solamente tenemos también huesos de las patas, ¿sí? Algunos huesillos de la mano. No teníamos otro tipo de evidencias, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, hay que compararlos, ¿de acuerdo? Este es el primer ornitomímido que se describió para México, ¿sí? En general, este es del 2016. Es un poco más grande que Mexidracon, pero ¿qué fue lo que vimos? Si nosotros comparamos los huesos de la planta del pie, los metatarsos, ¿sí? La articulación es completamente diferente.
Si se fijan, aquí tenemos, este es el metatarso 3, ¿sí? Simplemente es la parte más distal, ¿sí? Y vemos que los accesorios, digamos, los huesos laterales, pues más o menos se articulan, digamos, a la misma altura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vean, esta sería la base de los metatarsos y aquí los tenemos articulados. ¿Qué pasa con Mexidracon? Este sería el metatarso 3, está roto, no tenemos la parte distal, entonces este hueso sería mucho más largo todavía, pero si se fijan, el 4, el metatarso 4 y el 2, en este caso, se articulan en diferente posición. No están todos en la misma línea de articulación, sino que uno está más arriba y el otro está más abajo. Entonces, simplemente con esto, nosotros estamos viendo que Mexidracon, ¿sí? En su momento todavía no lo habíamos bautizado, ¿verdad? Que este dinosaurio de Coahuila era diferente al de Sonora. Aquí lo tenemos. Ahora, comparemos con lo que se había encontrado en la Cerro del Pueblo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a perdón, de la familia Deinoqueridae, y tenemos a Paraxenisaurus normalensis, ¿sí? Aquí tenemos los huesos que se encontraron, aquí están los huesos de las patas, los huesos de las manos, y simplemente por el tamaño. Sí, este dinosaurio tiene 5.6 metros de largo, les digo, es el primer dinoquérido para México y para Norteamérica, sí, porque antes se pensaba que esta familia solamente era de Asia, pero a la hora de estar comparando tamaños, sí, pues es algo completamente espectacular. Esto es un comparativo, este no es Mexidracon como tal, son otros huesecillos, sí, pero más o menos tienen el mismo tamaño, por ejemplo, los fémures que este que tenemos aquí, y vean el tamaño de Paraxenisaurus, ¿no? Vean el tamaño de las vértebras o incluso las garras, ¿no? O sea, es un monstruo, está constituido de otra forma. Entonces, definitivamente, Mexidracon no es para xenizados, ¿sí? Y luego por ahí viene este que habíamos platicado en un principio, que es Saltillomimus rapidus. Como les digo, este es un ornitomímido también. Fue encontrado, bueno, publicado no. Este trabajo está reportado, es lo que quiero decir, reportado en una tesis de maestría de la maestra Marta Carolina Guillón, ¿sí? Pero como les digo, no está publicado formalmente. Entonces, ese nombre de Saltillomimus rapidus, pues no es un nombre formal, es inválido, se llama nomen ex dissertatione. Entonces, bueno, como se le debe nombrar, pues es con su número de catálogo, ¿verdad? Pero bueno, le decimos saltillomimus rápidos, pues como una especie, pues como de apodo, ¿no? Algo que nosotros podamos identificarlo inmediatamente, pero es un nombre informal. Sí, este dinosaurio es un poquito más grande, tiene 3 metros y también es un esqueleto parcial. Pero si se fijan, bueno, también tiene preservados parte de la pierna y parte de las caderas. Entonces sí lo podemos comparar. Pero bueno, vamos a ver que cuando hicimos estos comparativos nos dimos cuenta que definitivamente Mexidracon no es Saltillomimus, son cosas completamente distintas. ¿Y cómo nos dimos cuenta también? Bueno, cuando empezamos a investigar un poquito sobre los paleoambientes y los diferentes nichos ecológicos que pudieron ocupar nuestros dinosaurios, en este caso todos los ornitomimosaurios en esta formación Cerro del Pueblo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos para Paraxenisaurus? ¿Sí? Las rocas que contenían a Paraxenisaurus, ¿sí? A la hora de hacer estos estudios estratigráficos, sedimentológicos, nos estaban arrojando resultados que estaban conformados por ambientes de agua dulce, ¿sí? En este caso también encontramos ambientes de agua dulce, podrían ser estanques, podrían ser algo como ríos, que es lo que nosotros pensamos como tipo de canales abandonados, ¿sí? Pero incluso también puede haber por ahí laguitos. Entonces, encontramos fauna acompañante de invertebrados, es decir, encontramos caracoles, que son estos gastrópodos, y también como tipo almejitas, pero todas de agua dulce, ¿sí? Tenemos registros de insectos, ¿sí? Se encontraron libélulas, se encontraron escarabajos por ahí, incluso hasta cucarachas, ¿sí? Que están por todos lados. Y bueno, también la vegetación, nos está hablando de vegetación acuática, de estos cuerpos de agua dulce y de sotobosque, ¿no? No son árboles muy grandes, sino es la vegetación que está por debajo del nivel de los árboles. Pero ahora, algo interesante que encontramos, y no nada más para Paraxenisaurus, sino otros dinosaurios, por ejemplo, picos de pato que hemos encontrado en estos ambientes, es que tienen daños ocasionados por insectos que se alimentaban de los huesos. ¿Cómo lo podemos ver? Como esta especie como de agujeritos que vemos aquí, ¿sí? Estos son producidos, por ejemplo, por escarabajos carroñeros, los famosos derméstidos, ¿sí? Entonces, Paraxenisaurus los tenía. ¿Sí? También tenemos algo que parecen ser daños por termitas, donde si se fijan, van rebajando de las capas más externas del hueso, es lo que van consumiendo y van haciendo como estos patrones espectaculares. Esto no es que esté fragmentado, sino se lo comían. Entonces, este tipo de daños, solamente como les digo, los hemos encontrado en estos ambientes de agua dulce. Ahora, cuando nosotros comparamos con otros deinoqueidos que se han encontrado a nivel mundial, nos llevamos la sorpresa
de que precisamente, por ejemplo, para Deinocheirus mirificus, que es este de aquí, es un dinosaurio de la formación Nechmed, allá de Mongolia, pues también se han encontrado en este tipo de cuerpos de agua dulce. Entonces, pues coincide, ¿verdad? Estamos viendo que sus primos asiáticos, ¿sí? Estaban viviendo prácticamente en los mismos lugares que en este caso de Paraxenisaurus. Entonces, esto es una de las concordancias tan bonitas que podemos tener dentro del registro fósil, ¿verdad? Cuando empezamos a utilizar información de diferentes lados, ¿no? Cuando ya la empezamos a empatar, pues podemos encontrar estas cosas tan maravillosas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con Mexidracon? Bueno, cuando estábamos en el proceso de limpieza, la matriz de roca, la que estaba cubriendo, digamos, los huesos de Mexidracon, contenía otro tipo de fósiles. Aquí lo que estamos viendo son fragmentos de ostras, como esta de aquí, ¿sí? Son pedacitos, estas ostras tienen la concha así como si fueran una especie de capas, ¿sí? Es lo que nosotros estamos viendo aquí, esa se llama Flemingostrea, ¿sí? Y aparte otro tipo de caracoles, que ambos ejemplares viven en ambientes, digamos, más bien como de estuarios, como de bahías costeras, es decir, ambientes de aguas salobres, ¿sí? Más cercanos al mar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos está diciendo es que Mexidracon no vivía, o por lo menos lo que tenemos hasta ahorita, es lo que nos está indicando, no vivía en esos ambientes de agua dulce, ¿sí? En estos ambientes más terrestres, sino vivía en ambientes mucho más costeros. Y como recuerdan en un principio, hablamos de la formación Cerro del Pueblo, ¿no? Que tenemos esta intercalación de este tipo de ambientes. Y la condición de que estuviera semiarticulado nos indica de que no fue arrastrado a ese lugar, ¿no? No se movió tanto, sino murió ahí y ahí quedó preservado, ¿no? Es lo que nosotros estamos encontrando de esta manera. Entonces ya estamos viendo que organismos más grandes, como los deinoqueidos, prefieren estos cuerpos de agua dulce, y por lo menos Mexidracon, que es un ornitomímido más o menos de tamaño mediano, prefería estos ambientes un poquito más costeros. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Saltillo mimus? Nombrémoslo así. Bueno, a la hora que nosotros estuvimos comparando, vimos que desafortunadamente no hay datos sedimentológicos, o sea, como de este tipo de ambientes, ¿sí? Para Saltillo mimus. Pero la morfología de los huesos sí nos permitió separarlos, ¿no? Ver que eran cosas completamente diferentes. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es el fémur, este hueso del muslo. Vemos que en el caso de Saltillo mimus, estas imágenes las tomamos de la tesis de la maestra Guillón Martínez. Entonces vemos que es un hueso mucho más robusto, incluso tiene una forma así como de S. En cambio, si nosotros vemos a Mexidracon, vemos que es un hueso mucho más esbelto, ¿verdad? Y alargado. En el caso del fémur de Saltillo mimus, vemos que es más corto que la tibia, que los huesos de la pantorrilla. Y esto es algo característico de estos ornitomímidos. Por eso se dice que son organismos corredores. El hueso del muslo siempre es más cortito que los huesos de la pantorrilla y los del pie. Pero ¿qué es lo que pasa con Mexidracon? Perdón. Aquí es al contrario, el hueso del muslo es un poquito, 5% nada más largo que la tibia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que aunque tiene un pie alargado, seguramente Mexidracon no era un organismo corredor, ¿sí? O no es que estuviera corriendo a grandes velocidades, porque tampoco esas manos yo creo que le hubieran permitido moverse de esa manera, ¿verdad? Entonces, a lo mejor podría desplazarse, pero de manera limitada, no tan rápido como pudo haber sido en el caso del saltillo minus. Y bueno, si nosotros comparamos los huesos del pie, de la planta del pie, vemos que, por ejemplo, en el caso de Saltillo mimus, ¿sí? Estos huesos, en lugar de estar tan juntos, estaban como un poco separados, lo cual nos está indicando que el pie era mucho más ancho, ¿sí? Los dedos también pudieran haber sido como más extensos, ¿no? Más separados, como les digo. Hagan de cuenta como si tuviera en la planta del pie, como si tuviera una especie como de raquetas para nieve, ¿no? O sea, estos pies anchos que le permitían vivir en lugares que tenían sustratos lodosos. ¿Por qué sabemos que son sustratos lodosos? Porque, bueno, la maestra lo reporta en su tesis, que lo encontraron en este tipo como de ambientes con lutitas, ¿no? De estos que eran lodos. Entonces, estos pies anchos hubieran sido perfectos para que este bicho pudiera haber vivido en ese lugar. ¿Qué es lo que pasa con Mexidracon? Si vemos, los huesos, aquí están un poquito separados, pero porque están medio desarticulados, ¿no? Pero en realidad, cuando estuvo vivo, los tres metatarsos estaban muy, muy juntos. Se hace un pie muy alargado. Pero, a diferencia de Saltillo mimus, hagan de cuenta, el Saltillo mimus ya dijimos que tenía como raquetas de nieve. Este es como si hubiera estado sobre un tacón, ¿no? De estos tacones, por ejemplo, para baile o ese tipo de cosas, ¿no? Un tacón muy espigado. Entonces, pues andar en ambientes lodosos, pues prácticamente para Mexidraco no hubiera sido imposible. ¿De acuerdo? Entonces tuvo que haber vivido, ¿sí? En otro tipo de subambiente y tener un nicho ecológico distinto al de Saltillo mimus.
Entonces vean cómo nosotros podemos ir jugando con toda esta información. Y bueno, ya para concluir esta plática, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos sacar de este paper, de este nuevo descubrimiento? Es que Mexidracon es un nuevo taxón. ¿Por qué? Porque tiene una combinación de características morfológicas bastante locas, ¿sí? Aquí no me dediqué a hablar de todas ellas porque son muy, digamos, son muy anatómicas, ¿sí? Muy, eh, que tendremos que tener una clase especial para poder establecer esto y pues no es la finalidad de esta plática, ¿sí? Simplemente me concentré en la parte más importante, la autapomorfía o la característica única que tiene este dinosaurio, que son estas manos extremadamente alargadas. Sabemos que es un ornitomímido, ¿sí? Sabemos que con este nuevo descubrimiento también estamos reportando un nuevo registro de esta coexistencia de ornitomímidos y de inoquéridos, como lo que habíamos visto en Asia, que era algo bastante común. Incluso en Asia hay una diversidad de ornitomímidos muy, muy grande, ¿sí? Y pues tenemos también a Deinocheirus. Y bueno, pues estamos viendo que lo mismo estaba sucediendo en México, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos para el Cerro del Pueblo, tenemos a Mexidracon y al Saltillo Mimus, que serían nuestros ornitomímidos, y Paraxenisaurus, que sería nuestro deinoquérido, ¿verdad? Entonces, otra cosa de esta importancia del hallazgo, pues es a nivel nacional, el incremento en la diversidad y la distribución paleobiogeográfica de este grupo, ¿sí? No nada más para México, sino también para el resto de Norteamérica, en esta masa terrestre que se llamaba la Aramide, ¿verdad? En esta edad que sea el Campaniano. Entonces, Mexidracon se está uniendo a Paraxenisaurus y por supuesto al primo de Sonora que sea Tototomimos pacardensis como los ornitomimosaurios descritos hasta el momento para nuestro país. Como les digo, Saltillo Mimus está, digamos, en espera. Ojalá lo publiquen muy pronto porque sería también estar añadiendo todavía más a la diversidad. Sabemos que está este bicho, entonces en realidad vamos a tener 4, ¿verdad? Entonces, pero que venga la publicación formal, esperemos que ya no tarde mucho y bueno, pues lo estaremos añadiendo a la lista. ¿Sí? Entonces, pues ya finalmente para cerrar esta plática, pues simplemente me queda decir que la diversidad de dinosaurios de la formación Cerro del Pueblo, pues nos sigue impresionando. Cada vez estamos encontrando más cosas, ¿sí? Vamos paso a pasito, como les digo, muchos de estos materiales son fragmentarios, pero como podemos observar, hay algunos de ellos que sí nos permiten hacer este diagnóstico y saber que tenemos algo distinto. Entonces, poco a poco vamos uniendo estas piezas de este rompecabezas ancestral y pues solamente me queda decirles que pues esta historia continuará y que vienen más descubrimientos. Eso es algo que se los puedo prometer y ojalá los podamos dar a conocer muy, muy pronto. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo un poquito conmigo y con todo el equipo que está detrás de este gran descubrimiento. No nada más fue mi trabajo, sino es un trabajo en equipo de colaboración, no nada más del equipo de México, también tenemos equipo en Estados Unidos y por supuesto en Europa, ¿no? En España con el maestro Albert Prieto Márquez. Entonces, muchísimas gracias. Guau, muchísimas gracias, Clau, por esta super presentación que nos armaste con todas pues las pruebas, las evidencias que tienes para proponer un nuevo taxón, que mucha gente debería de hacerlo así, con estas pruebas tan robustas, ¿no? Que justo en dinosaurios nos estamos dando cuenta que a veces con muy pocas evidencias se avientan a hacer unas hipótesis súper locas, pero está muy padre que tú nos des esta visión de que uno toma un montón de tiempo desde que lo descubres hasta que ya lo ves plasmado en un paper. Y en un paper, serio, pues, o sea, que tú no eres la editora y que no es acá, es un paper chiquito en el que pagas y sale, ¿no? O sea, es un paper en donde tuvo una revisión por pares minuciosa, que supongo yo también te llevó tu tiempo, ¿no? Nos contabas ahí que 2 años de estar ahí en el paper, en el estira y en el afloje, y Sí, finalmente que lo vean ya publicado. O sea, ¿cuánto tiempo en total les tomó ver la luz, pues Mexidraxon? desde que se encontró, como les digo, son más o menos 10 años, ¿sí? O sea, el escribir el paper fueron 2 años, el enviarlo a la revista fue, ¿qué lo enviamos? En agosto del año pasado, ¿sí? Pero sí fue una revisión bastante minuciosa. Nos tocaron unos revisores que son expertos en el grupo prácticamente. Les encantó el paper, eso se los agradezco mucho, ¿no? Los comentarios fueron buenos. Hubo críticas, por supuesto, pero críticas constructivas que nos hicieron todavía darnos cuenta de cositas que a lo mejor por ahí se te escapan, ¿no? Que muchas veces das por sentado, pero dices, no, 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 espera.
efectivamente tienen razón. Entonces hay que hacer caso a los lineamientos de los revisores, ¿sí? En este caso, como les digo, fue algo muy constructivo y que pues provocó que el paper pues estuviera mucho mejor, ¿no? Entonces, sí se lleva su tiempo, pero bueno, es el proceso de revisión por pares, ¿no? Que debe siempre existir, ¿no? No, pues les quedó súper bien. Y ahorita que Gracias. estabas hablando de los huesitos, las caderas no mienten acá como Shakira, entonces, ¿verdad? Exactamente, exactamente. No, es que es algo muy padre, es algo que no habíamos visto en el caso de terópodos. O sea, por eso Wow. este descubrimiento fue fantástico. Cuando Claudio nos invita a la maestra Belinda y a mí para participar en esto, dijimos, oye, qué bárbaro eres. O sea, Y qué ojo, ¿no? tiene un ojo clínico. Y también, o sea, Belinda, los dos a mí me impresionan, para mí son dos grandes maestros, ¿sí? Para hacer trabajo de campo, o sea, yo los admiro mucho a ambos, porque tienen un ojo clínico que qué bárbaros, ¿no? Para ver, o sea, Claudio para encontrar los huesos, Belinda para ver los huesecillos ahí medio asomándose en el bloque que tú lo ves y dices, pues, ¿y esto qué se da, no? O sea, Sí, y la claro. paciencia, sobre todo la paciencia para limpiar estos materiales. Muchas veces depende de la roca, ¿verdad? Hay otras que se limpian más fácilmente, por eso las cosas salen más rápido, pero en este caso sí, sí fue una tarea titánica, digamos. Wow, qué barbaridad. Sí, yo también ahorita que lo ibas a comentar del ojo que hay que tener en el campo. Tú ves una roca y dices, bueno, pues está bonita la roca, pero qué habilidad ya de ellos, tanto de Belinda como de Claudio, ¿no? De tener este ojo ya biónico súper entrenado y poder reconocer estas cosas en el campo, qué maravilla. Y que gracias a sus hallazgos es que estamos hablando ahorita de una nueva De especie, una nueva justamente especie. que es todo un equipo. Ajá. Sí, sí, sí. Es eso, ¿no? Porque, bueno, yo soy afortunada de que vengo yo y les presento, pero siempre recuerden que hay un equipo detrás, ¿no? O sea, y eso es lo padre, ¿no? Hay personas que son más hábiles, por ejemplo, haciendo las filogenias, ¿no? Por ejemplo, Albert, que es un experto en ese tipo de cosas, ¿sí? También el empezar a hacer comparaciones, ¿no? Otro tipo de trabajos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los ambientes, con la doctora McCracken, con la doctora Esperanza Torres, ¿no? Que nos dan un poquito, nos hablan, ¿no? De este otro tipo de visión, ¿no? Por ejemplo, Dani Barrera, que es esta maravillosa también paleoilustradora, ¿no? Y que también el paper subió muchísimo por estos esquemas tan maravillosos que Sí, hizo. está muy O bonito. sea, creo que tenemos un equipo de trabajo muy, muy bueno, muy interesante y pues como les digo, van a venir más descubrimientos, ya los estamos cocinando por ahí. No, pues muchas felicidades. Y esto de Saltillo Mimus, ¿qué onda? ¿Eso cuándo es la publicación? Porque ya tiene mucho tiempo, ¿no? Como tesis, como lo que le llaman la literatura gris Lo que pasa es que no está publicado, ese es el problema, o sea, no está publicado formalmente en una revista, simplemente está en este trabajo de en la tesis de tesis. la maestra Marta Carolina, ¿no? Entonces, ojalá que salga a luz porque también tuvimos la fortuna de ver este material, nos permitieron verlo, nos hicieron esa cortesía de ver el material para poder también compararlo, principalmente con Paraxenisaurus, que pues, ya tiene del 2020, ¿verdad? Y el material está muy, muy bonito, entonces ojalá, de verdad Ay, que anima ahí a Marta para ya que puedan lo saque. publicarlo. Sí, Ojalá, sí, sí. ojalá que sí, y Porque pues, pues sí se va haciendo todo un cuadro de la diversidad de dinosaurios, de empezar en los ochentas que decían, aquí no hay dinosaurios en México y que gracias a René Hernández se claro, fue abriendo esta brecha, ¿no? Y exactamente. permitió que ahora pues estemos hablando, pues ya cuántas especies son, yo me quedé en 12, pero Creo que pues llevan ya como salieron, 15 una cosa así, bueno, no hay que contar a la creo que sí. bocanía, o sea, como 13 14, ¿no? Pero sí, o sea, van saliendo más y más y está increíble el trabajo que están haciendo en conjunto. Felicidades. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, pues te leo un poquito, se vino un bombardeo de comentarios y bueno, no me da tiempo de saludarlos a todos o de acá comentarlos, pero mira, Karen Vázquez desde el minuto uno ya estaba aquí. Un saludo, estimada Claudia. Muchas gracias, Karen. Abraham Saludos. Valdés, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Nuestro querido Gerardo Carbo Chanona, saludos, Clau, excelente trabajo como siempre. Gracias, Gerardo. Por acá Jesús Ángel Bejar Apaza, saludos amigos desde Perú. Saludos hasta allá.
Luego Diana Gómez, ay, espérame, es que no me deja- gracias por compartir, qué emoción, Coahuila merece tener su nombramiento a Geoparque, gracias por su labor. Gracias. Por acá, Jesús Ángel, en Perú se han hallado huellas de ornitomímidos en Puno, Bagua. ¿Tú conoces ese registro de Perú? La verdad no, la verdad lo desconozco, pero Interesante. pues ornitomímido suena interesante, ¿eh? Suena muy, Sí. muy interesante también por ahí. Miguel A. Oz dice, saludos Claudia desde Chalapa, Jalisco, México. Saludos, Miguel. Alex Villa pregunta, ¿va a quedar el video? Sí, recuerden, si llegaron tarde, lo subimos en YouTube, pasado mañana por ahí, para que lo chequen, lo regresen, lo vuelvan a poner. Si se perdieron algo, lo ven con calmita. Por acá, Chuchito Iguano dice, saludos a la doctora Claudia, Saludos, todos tus Chuchito. fans. Mira, nuestro Gracias. querido Jerónimo Mocahualitzli dice, ¿y se encontraron plantas? Te pregunta. En el caso de Mexidracon, no. Lo que pasa es que los registros de plantas hasta el momento para la formación Cerro del Pueblo los estamos encontrando más en estos ambientes fluviales, en estos ambientes de ríos. Por ejemplo, donde está Paraxenizados y otros picos de pato y cositas así. Pero para Mexidracon ahorita plantas así como tal, por lo menos ahí en ese sitio no encontramos, No, pero lo que sí encontramos son, como les digo, ostras y estos gastrópodos, ¿no? Entonces, ok, una onda más marina o cerca de la costa. es más bien costera, sí. Costera, ok. Omar Lagarda dice, hola doctora Claudia, qué gran hallazgo, el Mexidracon sumamente bizarro pero hermoso. Gracias, Omar. Eh, Ulises Carrillo dice, en la limpieza no hubiera sido posible utilizar limpieza química para ablandar la matriz rocosa. Saludos, excelente plática, doctora. Gracias, Ulises. Sí, en muchas ocasiones puedes utilizar ácidos para poderlo limpiar, pero en este caso, como empezamos a ver que estaba articulado, tomamos la decisión No de quisieron no. arriesgarse. Exactamente, no Sí. quisimos arriesgar nada. Entonces, se llevó más trabajo, más tiempo, pero fue un trabajo muy, muy metódico. Entonces, muchas veces luego con los ácidos corres el riesgo de que, ay, puedes perder otro tipo de partes. Entonces, por eso preferimos de mejor no. Nos vamos poco a poquito. Como les digo, como si estuviéramos abriendo nuestros regalos en Navidad, hagan de cuenta. Haz de cuenta, muy bien. Jesús Ángel Bejar dice, felicito a la ponente, he aprendido mucho sobre los dinosaurios ornitomímidos. Muchas gracias por su valiosa información. Gracias, Por Jesús. acá, Ventura Salas dice, muchísimas gracias por su elogio. Gran presentación, doctora. Saludos, saludos a Gracias, Ventura Ventura. hasta No, Monterrey. pues vaya, el talento está ahí, ¿no? Ustedes lo vieron, son cosas extraordinarias lo que hacen tanto Ventura como Dani, como muchos paleoartistas que estamos viendo Bien aquí, jóvenes, sí, bien también lo jóvenes, que me sorprende, que sí, tienen unas habilidades súper ya impresionantes, desarrolladas y sí, están bien también, chavos. también Camus Altamirano que me hizo favor de prestarme una imagen, o sea, esta de los ornitomímidos al Ah, se final, aventó una bien es bonita, sí, esa sí, de ahí, cierto. entonces, en cuanto a la vi le dije, por favor, déjame usarla para mi plática, y por supuesto Sí, me le dijo que quedó sí, se muy lo linda. agradezco mucho, sí, sí, Tiene sí. muchas vistas en Twitter, o sea, la gente lo vio mucho. Ahora sí, Sí. felicidades, está muy lindo. Por acá, mira, Diana Gómez Pérez pregunta, ¿cómo saben que tenían plumas? Ah, bueno, lo que pasa es que no en Mexidraco, ¿sí? En otros dinosaurios, en otros ornitomimosaurios, se han encontrado, hagan de cuenta, en los Marcas. huesos del antebrazo, ¿sí? Se pueden encontrar incluso como hoyitos, ¿sí? Que es donde se articulaban, o bueno, no donde se articulaban, donde se insertaban las plumas, ¿sí? En otro tipo de dinosaurios se han encontrado incluso las impresiones de las plumas, que pueden estar ahí como carbonizadas, ¿sí? Entonces, por eso es que sabemos que tenían esta cobertura. ¿De acuerdo? Entonces, Mexidracon en este caso, como es parte de los ornitomímidos, y donde se han encontrado este tipo de evidencias, pues por eso se piensa que pudo haber tenido también esta cobertura, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando estamos hablando de cuestiones de anatomía comparada, ¿no? Que decimos, ah, bueno, estos lo tienen, generalmente todos estos del grupo lo tienen, pues probablemente también Mexidracon estaba cubierto, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que lo hacemos. Perfecto. Por acá, Pulcherry dice la mejor, tus porras, mira. Ay, Por gracias. acá, Omar Lagarda dice, al tener este tipo de proporciones, ¿qué estilo de vida hubiera tenido? Creo que sí lo explicaste un poco, ¿no?
Sí, pues bueno, no hay problema. O sea, estas son cosas que nosotros estamos especulando, ¿verdad? Porque muchas veces el registro fósil, pues te permite hacer inferencias y de nueva cuenta, anatomía comparada. Entonces se ha visto que en organismos modernos, por ejemplo, estos perezosos, ¿no? Pudieron haber utilizado estas manos. Claro, los perezosos son diferentes, porque lo que tienen alargados, pues son los dedos, ¿no? Las garras, pero la palma de la mano no es tanto como lo que estamos viendo en Mexidraco, ¿verdad? Es un poquito distinto. Pero bueno, a lo mejor les podrían permitir tomar la vegetación, que es lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Que les podría servir para eso y poder alimentarse. Tal vez en esta, pues estemos hablando de ambientes, como les digo, ambientes costeros, estamos hablando de bahías, pues toda la vegetación que podría haber crecido por ahí, o incluso, ¿por qué no? A lo mejor alimentarse de peces, no lo sabemos. He visto por ahí algunas reconstrucciones donde hasta parece que tuviera como trinches en la mano y está pescando unos peces por ahí, de una Órale. representación de Odari que me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, hasta el momento, pues todo puede ser posible. No sabemos exactamente. ¿Y por qué no podemos ir un poco más allá? Porque no tenemos los dedos y no tenemos las garras de la mano. Si las tuviéramos, entonces diríamos, ok, podemos hacer otro tipo de comparaciones, precisamente con más ornitomimosaurios, y ver un poquito los estilos de vida que pudieron haber tenido. Desafortunadamente aquí solamente tenemos la palma de la mano. Entonces, pero es Ok, lo que nosotros estaríamos pensando que probablemente podrían haber hecho. muy bien. Ulises Carrillo dice, interesante ese alargamiento, es como algunos coelosaurios, que el tamaño de la mano es similar al antebrazo. Sí, es lo que vemos, ¿no? Esta evolución. Y por ejemplo, en otros grupos de dinosaurios vemos lo contrario, ¿no? Como por ejemplo en los tiranosaurios, que ahí en lugar de alargarse, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a reducir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que El tienen? otro Cabezas extremo. muy grandes, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, vean que en general el grupo de los dinosaurios es extremadamente maravilloso. ¿Por qué? Porque tuvieron muchísimo tiempo La para de nicho, evolucionar. sí, Hicieron lo que claro. quisieron, de verdad, y lo seguimos viendo en estos El mundo momentos. fue suyo, un ratote Y, además. y yo creo que sigue siendo, ¿eh? Por ahí, si me apuran, los dinosaurios voladores, en este caso, las aves, pues también vean la diversidad que hay en la actualidad. Entonces, Sí, pues sí, es siguen cierto. ahí. Sí. Mira, aquí Claudio de León le contesta, puede ser que las manos le servían para asir tallos largos o bien para cavar profundo y encontrar larvas o insectos. Ah, mira, qué bien que lo También está viendo podría Claudio. ser, sí, sí, Felicidades sí. también por el artículo. Por aquí Carlos Alberto dice, saludos desde Baja California. Jessica Saludos, Carlos. Fabiola dice, tú analizando los gasterópodos. No sé a qué se refiere. Karen Vázquez para dar el paleoambiente. Dice, los huesos que necesitamos para que dejen de dolernos las rodillas. Sí, estaban aquí echando relajo. Igor Manuel dice, me gustaría saber cómo se llama ese programa software para relacionar géneros, especies. Muchos saludos. Pues es que hay varios, hay uno que se llama TNT, por ejemplo, es que son varios, depende. Hay otros que están, por ejemplo, en R, que también puedes utilizar. O sea, hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, el que nosotros usamos es uno de los más comunes, ¿no? Es este, como les digo, de Tenet, ¿no? Ok. Entonces, pero hay diferentes tipos de programas. Depende de lo que tú quieras hacer, ¿no? Luz Arturo, súper interesante plática, muy detallada. Felicidades. Gracias, Luis. Génesis, qué buena explicación. Muchas gracias. Gracias, Karen Vázquez. Gracias Gracias. por explicar también este nuevo descubrimiento. Alan Gracias. Rivera, ¿dónde podemos encontrar la columna estratigráfica? Viene Ah, en el bueno, paper, eso. ¿no? No sé. En el paper no la tenemos, o sea, nosotros tenemos otra columna porque también nosotros hemos estado haciendo más trabajo de campo para medir, no nada más la parte de Sí. Mexidraco, sino lo que queremos hacer es prácticamente medir toda la formación Cerro del Pueblo y ubicar las diferentes canteras de estos dinosaurios ahí, ¿no? Entonces, en este caso, pues Claudio ellos son los que tomaron esta parte de la columna, ¿sí? Con los de Lina, precisamente, entonces Ah, ok. sería cosa de preguntarle a él. Muy bien. Ay, aquí ya son muchos saludos. Aquí, por ejemplo, pregunta Ventura Salas, dice, hola, doctora Claudia, yo tengo una duda. Dentro de los resultados, ¿cómo descartaron la posibilidad de los extremos distales de los metacarpos no sufrieron alguna deformación tafonómica, sea un alargamiento o sea Ah, por ok, erosión? Gracias. ok. Sí.
No, lo que pasa es que tú vas viendo los huesos y, por ejemplo, cuando hay deformación de los mismos, ves cambios en la textura del hueso, ¿sí? Tú puedes seguir, haz de cuenta, si, por ejemplo, tengo esta pluma, ¿sí? Entonces, si yo quiero deformar esta pluma, pues la puedo torcer, la puedo alargar y ves, ¿sí? Por ejemplo, si tú calientas el plástico, vas a ver que hay una deformación, ¿no? Como que se empiezan a estirar. Y en el caso de Mexidracon, vemos que el hueso está prácticamente intacto, ¿sí? Hay partes que no están preservadas, que esto también es algo interesante. Por ejemplo, hay partes de los huesos, ¿sí? Digamos el extremo proximal de arriba, que no está preservado como tal, pero digamos que la cascarita del hueso, la parte más externa, sí está preservada. Entonces, por eso es que nosotros pudimos medir los tamaños. ¿Sí? Aunque no lo tenemos el resto, esa parte sí se quedó preservada. ¿Sí? Pero de lo que sí tenemos ahí completo, vimos que está intacto. No hay ningún tipo de deformación, no hay ningún tipo de intemperismo, por ejemplo, no hay absolutamente nada. Entonces, por eso descartamos esa posibilidad de distorsión tafonómica, por ejemplo, ¿no? No hay nada que nos esté diciendo que se modificó de esa manera, ¿no? Y Entonces, esa es supongo que una de también las van formas. en otro paper, a lo mejor meten esta onda de la tafonomía. Aquí no lo meten porque de por sí ya era No, hubiera muy sido largo algo. el paper. Meter tafonomía hubiese sido como una enciclopedia, ¿no? Pero Sí, sí, supongo que sí. también es eso otra cosa que se tiene que ver, la estratigrafía bien hecha, viene con la Claro, claro, claro. columnita, la tafonomía. Claro, claro. Sí, digamos que eso es en lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Porque la parte tafonómica, pues, merece su propio paper en este caso. ¿Por qué? Porque está muy interesante. Como les digo, es el primer terópodo que tenemos articulado de esta manera y de los más completos, o el más completo, de hecho, hasta el momento. Entonces, por eso es que decidimos separar, ¿no? Muchas veces cuando tienes tanta información, Sí, de es repente hay too gente que much le para gusta un paper. meterla todo en un solo paper, pero de repente como que te pierdes. Entonces a nosotros nos gusta, bueno, no, metemos la parte taxonómica en uno y ya la parte tafonómica vamos a hacerla un poquito después, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente. Y ahí es donde van a venir la columna y ahí es donde van a venir otro tipo de cositas, ¿no? Entonces, eso es Eso, lo que vamos a hacer. perfecto. Pues Sí. muchas felicidades a ti, a tu equipo, si nos estuvieron viendo por acá, felicidades por este gran hallazgo y pues enhorabuena en el mes del Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia, vean a esta mujerona haciendo dinosaurios aquí en México. ¿Ya cuántas especies llevas, Clau? Híjole, pues ya llevamos 3 ornitomimosaurios en general. Llevamos picos de pato, ¿qué son? Ya 2, creo. Ahí ya no sé, más o menos como 5. Ya perdí Una la cosa cuenta, así. qué lujo decir, No, ya no, perdí la no, cuenta de cuántas especies de no, dinosaurios de descritas verdad, de verdad. llevo. Lo que pasa es que de repente tengo mala memoria, ¿no? Qué lujo, ¿no? Luego estoy, ¿cuántos Wow, eran? Así, es lo que pasa. No, no, no es cosa así de, yo. No, 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 para nada, ya ¿eh? ni me acuerdo cuántas son, pero pues hay por ahí. No, Sí, pero son felicidades, como qué 5, padre, una cosa así. Y, qué padre. y, Pues y no, imagínate las niñas que si de repente alguien dice, pues yo quiero ser paleontóloga y quiero descubrir especies nuevas de dinosaurios, qué padre que existan ejemplos como tú, que gracias. le digan a esa niña, mira, sí se puede, ¿no? Y estamos haciendo acá paleontología de dinosaurios en México. No, pues Felicidades, muchísimas gracias. Y nada más otra cosa, no nada más estoy yo en el equipo, también hay más mujeres en el equipo, que eso es algo padre, ¿no? Obviamente nuestros ¿cierto? compañeros varones, pues también son sensacionales, ¿sí? Trabajamos muy bien con ellos, pero el caso es que tenemos de los, no quiero decir pocos equipos donde también la mayor parte somos mujeres, ¿sí? Entonces, para todas estas niñas, aprovechando, ¿verdad? Que es el mes de la niña y de la mujer en la ciencia, pues vean lo que se puede hacer. ¿Sí? Muchas veces dicen, es que dinosaurios a lo mejor es un campo dominado por los hombres. Sí, está bien, no hay problema. Pero también las mujeres empezamos a tener esta presencia. Y desde siempre ha habido mujeres, ¿no? De repente como que ha Ujú. habido un poquito que han quedado un poco relegadas. Pero el chiste es tener más exposición y colaborar entre todos, mujeres, hombres, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es lo padre. ¿Sí? Entonces, ánimo, si se puede. Y por favor, necesitamos ayuda porque cada vez que lo digo, cada vez que estoy aquí, cada vez que salimos a campo, empezamos a encontrar cosas nuevas. Sí, Entonces, hay mucho por totalmente. hacer, mucho. Prepararse. Así Bueno, es. pues muchas gracias, Claudia, por haber venido acá a GeoExplora a contar de este hallazgo. Esperamos que a los exploradores les haya gustado esta súper presentación que nos hiciste. Gracias.
Gracias, gracias. Y pues nada, los esperamos el próximo jueves que tenemos el 13 de febrero. Dice, la conferencia se titula Nacidos en América, Camellos, Caballos y otros titanes de México, con nuestra querida bióloga Yasmín Vázquez Méndez, del posgrado de Ciencias Biológicas del Instituto de Geología de la UNAM. Así Ah, que perfecto. nos vamos a ir ahora a los mamíferos, la megafauna en la edad de hielo, el próximo jueves, y vamos a estar recorriendo diferentes grupos y haciendo visible el trabajo de las mujeres haciendo paleontología. Muchas gracias, Clau, y pues gracias por haberte conectado. No, pues al contrario, gracias a todos ustedes. Y ya saben, yo feliz de estar aquí compartiendo. Gracias y Bueno, saludos a todos los que estuvieron aquí. gracias. Nos vemos, exploradores.